Muy buenas noches a todos. Agradecemos su puntualidad. Le solicitamos mantener su micrófono apagado, ya que en breves instantes daremos inicio al evento. Muy bien. La rama estudiantil IEEE perteneciente a la Universidad Don Bosco de El Salvador agradece su participación en este evento titulado Taller en Investigación y Redacción de Artículos Técnicos, la cual será impartida por el doctor Manuel Cardona, quien recibió el grado en Ingeniería Eléctrica por la Universidad de Sonsonate y el máster en Automatización y Robótica por la Universidad Politécnica de Madrid, España. Tiene un posgrado en investigación científica y un posgrado en gestión de la innovación, así como también recientemente culminó su doctorado en automatización y robótica, con énfasis en robótica de rehabilitación en la Universidad Politécnica de Madrid. Ha desempeñado la función de asistente de investigación en el Grupo de Investigación de Robots y Máquinas Inteligentes de la Universidad Politécnica de Madrid, España. También es docente de la Universidad Don Bosco, donde cumple con las funciones de coordinador de investigación y director del Grupo de Investigación de Robots y Máquinas Inteligentes. El grupo también de visión por computador en la Facultad de Ingeniería de la Universidad. Es Senior Member en IEEE y actual presidente de IEEE Sección El Salvador. Es autor de más de 35 artículos científicos publicados en revistas, libros y proceedings. Además, es editor de 4 libros en la prestigiosa editorial Springer y conferencista a nivel internacional. Sin más preámbulos, daremos inicio con la actividad. Después de la formación, tendremos un espacio destinado para que puedan realizar sus preguntas. Sin embargo, pueden escribirlas en el chat durante el desarrollo de la actividad. Adelante, ingeniero, puede iniciar. Muchas gracias, Michelle. Buenas noches y bienvenidos a todos a esta jornada que vamos a tener de varias sesiones. Comenzamos ahora hablando un poco de fundamentos. Esta jornada quizás, a pesar que es un poco teórica, daré un par de lineamientos que les pueda servir para que puedan avanzar también en la redacción de artículos. Uno de los objetivos del taller, recuerden, es que ustedes puedan presentar a los congresos que tenemos por venir, sobre todo el nuestro, ¿no? Que ya dentro de poco va a efectuarse. Bien, como les hablaba Michelle, ya les platicaba un poco sobre mi actividad. Ya tengo ratos en el área de investigación. Así que vamos a hablar un poco este día sobre la parte de los fundamentos. Vamos a quedar en los fundamentos. Ya tengo varios años también de ser revisor de varias revistas. A nivel mundial, pues participo siempre en revistas relacionadas con robótica, inteligencia artificial, electrónica, y también pues gestionando bastantes congresos. En eso también he estado trabajando. En relación al tema, pues, ¿por qué tenemos que investigar? ¿Cuál es la intención de investigar? Pues independientemente del ámbito en el que estamos, tanto la academia como la industria, lo que sucede es que, como ustedes saben, cada disciplina, cada área cambia, está actualizándose tecnológicamente. Entonces, ese cambio, pues si no estamos actualizados, saben ustedes que nos atendemos a quedarnos obsoletos. Eso significa de que perdemos un poco las competencias. Para mantenerse al día con todos esos desarrollos que tenemos, hay que investigar, y es uno de los males que a veces tienen algunas empresas porque no tienen un departamento de investigación, desarrollo e innovación. Eso hace que la gente que está relacionada con ciertas áreas pues se quede un poco con lo que en un momento aprendieron, con el día a día, pero no los deja ver más allá todas las soluciones que pueden implementar. Por eso, como consejo, si ya están laborando, pues aconsejarles de que hay que estar siempre
leyendo lo nuevo, viendo qué otras técnicas han aparecido, viendo qué se tiene del área. Y si todavía no están laborando, pues cuando lleguen también a laborar, pues tomar en cuenta eso, que la investigación es súper importante para mantenerse actualizado en todas las disciplinas. Hay que conocer también los lenguajes que se utilizan, las herramientas, los conceptos y las ideas. Recuérdense que la investigación es la base de la ciencia. Entonces hay que tomar en cuenta eso, no solo está relacionada con la universidad, sino que en general todos los que hacemos de alguna manera ciencia o estamos relacionados con ciencia e ingeniería, tenemos que tomar de base pues la investigación. Por otra parte, comentarles que la investigación lo que busca es confirmar, refutar o ampliar hallazgos previos y potencialmente revelar nuevos hallazgos. Con esto confirmamos lo que ya la gente ha dicho, o si no lo refutamos, o ampliamos ese cúmulo de conocimientos. Por otra parte, también nos permite generar nuevos conocimientos. Entonces, la investigación científica responde formalmente a las preguntas que surgen al observar el mundo utilizando datos. Es decir, la ciencia requiere respuestas basadas en evidencias. Por otra parte, si en el análisis de los datos a menudo se considera la parte más difícil, a veces la parte más difícil es saber qué datos recopilar y cómo hacerlo. A eso le llamamos el diseño del estudio, es decir, cómo vamos a abordar el estudio. Tenemos alguna idea, por ejemplo, y luego no es el ir a analizar los datos lo complicado, sino cómo lo vamos a hacer. Ya vamos a hablar un poco más al respecto. En este sentido, pues utilizamos la investigación basada en evidencia y se refiere básicamente que las conclusiones que tenemos en la investigación están basadas en evidencia, en lugar de algún presentimiento, alguna intuición. Las conclusiones de investigación se basan entonces en los datos que tenemos. En este sentido vamos a tener dos tipos de conceptos. Sabemos que el dato es información, en este caso en el ámbito de la investigación, que son observaciones o medidas obtenidas en un estudio, en forma de números, etiquetas o texto. Mientras que un conjunto de datos, vamos a referir a una colección estructurada de datos de un estudio, es decir, que en el conjunto ya están estructurados esos datos. Por otra parte, esos datos pueden provenir de estudios publicados incluso previamente. Es decir, que alguien está indagando sobre lo que existe de algo que está publicado, hace un análisis de todo lo que está publicado e incluso podemos retomar esos datos para nuevos experimentos. Aún así, los estudios que están publicados suelen dejar preguntas sin respuestas, o la tecnología se desarrolla y es necesario probar nuevas ideas, o las ideas existentes deben adaptarse a las nuevas tecnologías, situaciones y conocimientos. Es el caso, por ejemplo, cuando comenzó el tema de Internet de las cosas, por poner un ejemplo. Algunos pues estaban solo trabajando, a lo mejor o intentando publicarlo con sistemas de comunicación basados en distancias cortas utilizando Bluetooth, por ejemplo. Pero en ese momento no se sabía todo el alcance que iba a tener otros protocolos de comunicación existentes, aun y cuando la solución puede ser la misma hoy en día, pero la gente ya está probando otras técnicas de comunicación. Eso indica que, claro, la tecnología se sigue desarrollando y probamos ese mismo concepto con otras tecnologías actuales. En estos casos, los datos provienen de nueva evidencia a través de la investigación. Entonces, ¿qué podemos decir que es la investigación? Pues, básicamente es el trabajo teórico o experimental que llevamos a cabo normalmente para dos cosas, para adquirir nuevos conocimientos o resolver problemas. Esa resolución de problemas también incluye el tratar de explicar determinadas observaciones. Es un proceso sistemático, entonces, para describir, explicar o predecir algún fenómeno, y consiste en métodos inductivos y deductivos. Por otra parte, entonces estamos claros que la investigación nos permite generar conocimiento y resolver problemas, o tratar de explicar algunos fenómenos que observamos. Para eso sirve la investigación. ¿Cómo es que sabemos lo que se sabe actualmente? Valga la cacofonía, pero ¿cómo es que sabemos lo que sabemos respecto a una situación? Gracias a la investigación. ¿Cómo sabemos que
tantos miligramos de acetaminofén son buenos para el dolor de cabeza. Porque claro, y han hecho estudios previos utilizando investigación. Y así es que nos damos cuenta de ciertos fenómenos, cómo se comportan, y descubrimos cosas en nuestro ámbito, pues nos ayuda a mejorar la parte de ciencia y tecnología. Por otra parte, hay quienes en su momento pues hablan de I+D. No sé si lo han escuchado, pero es un término que se acuña porque la investigación básicamente se divide en dos etapas. La primera, que tiene que ver con generar conocimiento, y la segunda es utilizar ese conocimiento para generar cosas, para desarrollar y crear cosas. En este sentido, definimos la investigación y el desarrollo experimental como el conjunto de trabajos creativos que se emprenden de manera sistemática para aumentar el volumen de conocimientos. Ahí incluimos también el conocimiento del hombre, la cultura y la sociedad. Esa es la parte de la investigación, generar conocimiento. ¿Para qué? Para utilizarlos con el objetivo de crear nuevas aplicaciones, productos, dispositivos o servicios. Esa es la parte de desarrollo experimental. Si bien es cierto, esos conceptos se manejaban a un inicio, pues ahora se habla de investigación, desarrollo e innovación. Y es que ahí pues es una línea conductora que nos lleva desde la idea, desde el concepto de básico de investigación hasta actividades que nos permitan la mejora sustancial de las cosas que ya tenemos o introducir cosas nuevas. En este sentido, definimos investigación como la indagación original planificada que busca descubrir nuevos conocimientos o aumentar los conocimientos existentes. Buscamos comprender todo lo que tiene que ver con el ámbito científico y tecnológico. Entonces, en investigación generamos conocimiento. En el desarrollo, aplicamos los resultados de la investigación o cualquier otro tipo de conocimiento científico para la fabricación de nuevos materiales, productos o diseñar nuevos procesos, sistemas de producción o mejorar los que ya están. Entonces, repito, en la investigación generamos conocimiento, que ahí ya van a ver en su momento, yo les voy a explicar los tipos de investigación que existen. Pues. Pero luego de generar ese conocimiento, pasamos a la siguiente fase. Si hiciéramos todo nosotros, se fuera la cadena por lo habitual, pero muchas veces podemos comenzar directamente con el desarrollo experimental y tomar conocimientos que se han generado por otros investigadores. Simplemente aplicarlos para desarrollar nuevos productos, materiales, procesos. Y esa es la gran diferencia, para que quede claro. Investigación, generamos conocimiento. Desarrollo experimental, pues ahí lo que hacemos es aplicar ese conocimiento previo. ¿Para qué? Para fabricar nuevos materiales, productos, procesos, nuevos dispositivos. A eso le llamamos desarrollo experimental. Eso es el I+D. Mientras que la innovación, lo que buscamos es aplicar todo lo que hemos descubierto a nivel tecnológico para mejorar las cosas que ya existen. Esa sería la cadena habitual de la investigación, desarrollo e innovación. Hay que hacer notar que la innovación no solo se da por investigación. Lo normal sería eso, ¿no? Investigación, desarrollo e innovación. Como país, por ejemplo, deberíamos de apostarle a eso, a investigar, a desarrollar y luego innovar las cosas. Pero se puede innovar por compra de tecnología, que es lo que ha estado ocurriendo normalmente. Si ustedes observan en el país, pues tenemos incluso una Secretaría de Innovación que lo que ellos hacen es comprar tecnología para mejorar cosas, para actualizar cosas, pero no investigan. Están desconectados del I+D. Que sea válido, claro que es válido, es otra forma de innovar, de hecho es un poco más rápido. La única desventaja es que consumimos lo que otros producen, no producimos nosotros nuestras cosas a nivel tecnológico. Esa es la desventaja, entonces nos permite por rezagados en la parte de investigación y desarrollo, porque no desarrollamos nosotros la tecnología. Y por eso también tienden a ser más caras las cosas, porque no las producimos aquí. Esa es una de las desventajas, pero claro que se puede innovar por compra de patentes, por compra de licencias, por compra de tecnología del exterior. Aunque lo mejor sería innovar como un proceso interno nuestro, en el cual venga de tanto de la investigación y el desarrollo. En síntesis, en la investigación generamos conocimientos. Hablamos de publicaciones, de papers, de citas y la parte de la academia, donde utilizamos los papers incluso para
para enseñar, para esos métodos, esas cosas que hemos descubierto, pues llevarlas a las cátedras. El desarrollo está más enfocado a los productos y servicios. Hablamos más de patentes, diseños, modelos de utilidad, procesos, todo lo que tiene que ver más con la generación de productos y servicios. Mientras que la innovación está más enfocada al mercado, al licenciamiento, a los modelos de negocio, a la generación de empresas de corte tecnológico como producto de investigación y desarrollo. A estas pues ya le llamamos spin-off. Entonces eso es la diferencia básicamente marcada en esas tres palabras y más temas así que representa básicamente el ecosistema de investigación, desarrollo e innovación. Hay que tener en cuenta de que esto es el motor del desarrollo económico y social de los países. Lastimosamente los países no todos se han dado cuenta de que esto es el deber ser. Como les digo, está bien interesante pues tratar de innovar por compra de tecnología porque es rápido, eso es muy rápido, pero nos quedamos cortos con el hecho de desarrollarnos económicamente, económica y socialmente, ¿verdad? Por eso que el país, si ustedes observan, pues todas las cuestiones electrónicas son caras, no producimos nada acá. Es por lo mismo, porque no le apostamos a la investigación y desarrollo en esos campos. Simplemente compramos tecnología ya hecha. Y eso va a significar que como país no avancemos, ¿verdad? Y es una cuestión que está relacionada directamente. Si ustedes observaran, por ejemplo, el número de publicaciones científicas en Centroamérica, el país que está más posicionado, el que tiene más publicaciones es Costa Rica, seguido de Panamá. No es coincidencia que esos dos países sean los mejores de Centroamérica en la parte económica. Es porque esto está relacionado directamente con el desarrollo económico y social. Los países más prósperos son aquellos que invierten más en investigación, desarrollo e innovación. Entonces, mientras no invirtamos acá, mientras no le apostemos a esto como país en general y crezcamos, va a ser bien difícil que el país se ponga a niveles de primer mundo. No basta solo el hecho de comprar tecnología e innovar directamente, sino que falta la parte de investigación y desarrollo. Ahora bien, ¿cuál es el proceso típico de investigación? Antes de continuar, déjenme aclararles que la investigación lo que busca, o recordarles, la investigación lo que busca es desarrollar conocimientos, buscar explicaciones a ciertos fenómenos. Entonces, eso es lo que buscamos, generar conocimiento. ¿Cómo lo hacemos? Pues eso va a depender de la ruta que tomemos. A eso le llaman metodología de la investigación. Pero tengo que aclararles de que la investigación no es una camisa de fuerza. No es una camisa de fuerza en la cual pues hay que seguir solo este método. Como el libro así lo dice, pues así hay que hacerlo exactamente, porque si no, no vamos a llegar. Pues no, los modelos de investigación son totalmente flexibles, hay que tener eso en mente. La metodología pues nos enseña alguna recomendación de cómo llegar y conseguir esos objetivos, pero hay varias maneras, ¿verdad? Entonces no hay que pensar que la investigación es cuadrada y que hay que hacerlo solo de una manera, no es totalmente flexible. De hecho, puede que en su momento alguien tome otra ruta, pero esta es la ruta recomendada. El proceso de investigación nace haciéndonos una pregunta, tratando de aclarar algo, tratando de explicar algo, porque de repente se nos ocurrió y de repente dijimos, bueno, ¿será que podemos controlar, por ponerles un ejemplo, ¿será que podemos realizar un sistema para alerta contra las lluvias basadas en visión por computador? Porque así pueden poner una cámara y ver el caudal de los ríos. Esa es una pregunta válida, ¿no? Entonces nos preguntamos, ¿será posible eso? Eh, antes de fundamentar esa pregunta, antes de decir esa pregunta, pues nos va a generar un tema de investigación. El siguiente paso es la revisión de literatura. El paso 2 es el paso crítico, porque ahí nos va a decir sí o no. Porque aunque sea posible, va a tener dos vertientes. Una es que solo queramos hacer un sistema, por ejemplo, para alerta temprana basada en visión por computador, o el otro en realidad queremos, estamos inmersos en el ámbito científico y queremos al final tener una publicación o una patente del dispositivo que vamos a crear.
Entonces la revisión de literatura es un paso crítico porque nos va a validar el tema. Nos va a permitir saber quiénes han investigado ese tema, cómo lo han hecho, cómo al final abordaron el tema, cuáles son las soluciones propuestas, cuál es la etapa de desarrollo actual en el tema y cuáles son las tendencias. Entonces esa pregunta nos va a permitir contestar la revisión de literatura. ¿Quiénes han investigado el tema? ¿Cómo lo han hecho? ¿Cuál es la etapa de desarrollo actual del tema? ¿Y cuáles son las futuras tendencias? A esa revisión de literatura le llamamos el análisis del estado del arte. En el mundo científico, pues así le solemos llamar. Es la revisión de literatura o el análisis del estado del arte, que nos permite, repito, esas 4 cosas: saber quiénes son los investigadores clave en esa área, cómo lo han abordado, qué se sabe al momento, cuál es la etapa de desarrollo actual y cuáles son las tendencias a futuro de ese tema en particular. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Eso nos va a permitir decir, bueno, en general entonces, el tema que queremos hacer vale la pena. O decirnos, bueno, el tema es que ya hasta demasiadas publicaciones hay de eso, ya hace muchos años no estamos aportando nada a la ciencia. Recuérdense que ustedes el día de mañana quieren escribir un artículo, que se lo acepten, este tiene que dar un aporte, tiene que, además de que esté bien escrito, que eso lo vamos a ver en futuras sesiones, tiene que dar un aporte distinto, tiene que ser la idea original, no vamos a ir a copiar lo que está hecho. Entonces, la revisión de literatura nos va a permitir descartar el tema o reorientarlo, incluso decir, bueno, ya que está esto bastante estudiado, lo voy a redireccionar cambiándole algunas cosas o abordándolo de otra manera. Por eso es importante la parte de la revisión de literatura. Una vez validemos y realicemos el estado del arte, el siguiente paso, quizás es uno de los pasos bastante complicados, es el diseño del estudio. El diseño del estudio tiene que ver con la forma en cómo vamos a abordar el tema, cómo vamos a hacer para poder generar esa información que nos va a permitir, pues, resolver la problemática. En el caso de que queremos diseñar ese dispositivo del que hablamos, pues el diseño del estudio es, pues, básicamente la hoja de ruta. Decir, bueno, lo que voy a hacer es que vamos a hacer un sistema embebido, vamos a ponerle un chip que lleve tal cosa, una antena de esta naturaleza, utilizando, qué sé yo, alguna tecnología nueva de Internet de las Cosas, como Narrowband IoT o alguna otra tecnología. Pues, ¿cómo hacemos para comunicarnos? ¿Mandamos los datos a la nube? ¿En qué formato? ¿En qué base de datos? Pues todo ese esquema mental que nos va a permitir al final, pues, de dar una solución es el diseño del estudio. Por eso les comento que esa es la parte más complicada. Y va a depender, obviamente, del tipo de estudio, de lo que queremos hacer, de la naturaleza misma. No es lo mismo los diseños de estudio para ciencias sociales que para nuestras áreas de ciencias e ingeniería. Hay dos cosas bien marcadas, pues. Entonces, los nuestros son más típicos de ese tipo, de ese ejemplo que les ponía. Para poner otro ejemplo, hace un tiempo con unos estudiantes escribimos un capítulo de un libro relacionado con un sistema, con una alerta para detectar gases explosivos. Recuerdan que hace un tiempo hubo una tragedia con esto, con unos tambos de gas. Entonces, cuando vimos la revisión de literatura, nos dimos cuenta que no había mucha publicación, había unos cuantos, pero no utilizando la tecnología que nosotros queríamos. En el diseño del estudio dijimos entonces, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Hicimos una solución mental. Vamos a poner una tarjeta SP32, dijimos en ese momento, con unos sensores de gas, de estos tipos de sensores. A eso se le suelen llamar narices en electrónica. Pues ponemos unas narices de este tipo, que me detecte CO2, gas butano, etc. Pues, y luego este dispositivo me va a mandar directamente a la nube. Vamos a procesarlo y vamos a guardar esa información en Firebase, una base de datos en la nube. Bajamos un XML con la data en tiempo real y consumimos la data en una app. Entonces, toda esa solución y esquema mental nos permitió, pues, crear el diseño del estudio. Entonces, a eso se refiere. Y a eso, en la teoría se le suele llamar metodología de la investigación, la parte metodológica, o el diseño metodológico. Pues se refiere a eso. Lo que pasa
que en otros tipos de estudios, que no son parecidos a los nuestros, o dicen, bueno, o lo hacemos de tipo descriptivo, o lo hacemos de tipo correlacional. Nuestros tipos de estudios son más investigación aplicada, las cuales pueden entrar dentro de las cuestiones descriptivas, sí, porque a veces se entrelazan, pero la connotación y la forma de abordarlo por lo general es distinto. Les pongo otro caso. Un diseño de estudio sería el hecho de intentar en su momento, vamos a retroceder un poco en el tiempo, e intentar ver el COVID, cómo era el mecanismo de funcionamiento, por qué se moría la gente. Entonces, ese es un estudio que los hechos pasaron antes de hacer la investigación, es decir, la gente ya se había muerto, entonces ya había pasado el hecho. ¿Qué hacemos? Ir a hacer una autopsia y tratar de descubrir qué fue lo que pasó ahí. Entonces son estudios que el fenómeno ya pasó. Eso son, el diseño de estudio tendríamos que decir, bueno, vamos a ir a este diseño, que de hecho vamos a practicar de eso. Este diseño nos conviene, ¿por qué? Porque vamos a ir a hacer autopsias y no estudiar a la gente que esté enferma nada más. Aunque también ven cómo a la hora de las horas, pues los científicos dijeron, vamos a estudiar tanto a la gente que está enferma, haciéndole pruebas, pero también vamos a ir a ver los cadáveres. Eso también dio pie a diseñar el estudio. Es decir, vamos a hacer un estudio de esta naturaleza más un estudio de esta naturaleza, en las cuales ya habían fallecido las personas, se le hace la autopsia, se ven ciertas características y se sacan conclusiones. Que de hecho eso sirvió mucho para entender el mecanismo de funcionamiento del COVID. Entonces a eso se refiere a la parte del diseño del estudio. Luego tenemos que recolectar datos. Basados en eso vamos a tomar bastantes datos y resumir la información. Resumirla, que parece hay diferentes técnicas, utilizando variables, utilizando gráficas, resumimos ciertas información del experimento. Y luego con la información resumida, pues analizamos los resultados. Ahí también es importante el hecho de enfatizar por qué nuestros resultados son importantes y cómo damos respuestas también a aquellas preguntas tentativas que nos hacíamos al inicio, cómo los objetivos también fueron cumplidos. Eso es importante entonces y es uno de los apartados que va a ser clave. De hecho, de analizar por qué son importantes los resultados, cómo contribuye también a la ciencia, e incluso podemos platicar de cómo lo han hecho otros y por qué nuestros métodos son distintos o aportan más de lo que ya se había publicado. Por último, vamos a la parte de conclusiones, donde vamos a concluir la experiencia del estudio e incluso podemos hablar también en esta parte de futuros trabajos que vamos a realizar con la data, porque normalmente esto es un ciclo, ¿no? De que después volvemos a mejorar con otras nuevas técnicas. Entonces, en las conclusiones hablamos de trabajos futuros de lo que hemos hecho. El ciclo no se cierra si no se divulga. Divulgación, pues que pueden haber de diferentes formas. La más básica, pues escribiendo un artículo científico que es parte del taller, pero luego de escribir el artículo, también esto se divulga a través de las cátedras, ahí cerramos el ciclo. Y en algunos casos, dependiendo del tipo de estudio, nos va a permitir generar una patente, un modelo de invención o un diseño industrial. Entonces, otros mecanismos de transferencia tecnológica distinto a la típica publicación. Entonces, este es un bosquejo de cómo sería el proceso. Esto desde mi punto de vista muy personal, porque puede que algún libro le quite alguno, algún autor le agregue otro, pero es lo que me ha funcionado, pues desde los orígenes, que ya tengo más de 60 artículos escritos, como 14 años de ser investigador, y este es el modelo que he utilizado. Algunos otros le agregan o le quitan algunos de los pasos, pero en síntesis, eso es básicamente. Eso es lo que respecta al proceso de investigación, ¿verdad? Y de los fundamentos. Este día, dentro de las actividades del taller, vamos a hablar de 3 cosas. Ya hablamos la primera, que son los fundamentos. La segunda parte, vamos a hablar de los tipos de investigación para que conozcan muy rápidamente qué tipos existen. Y la tercera parte, vamos a hablar de la revisión del estado del arte. Ahí vamos a ver un par de técnicas que nos van a servir para poder tener una base teórica, poder validar el tema, además de hacer una revisión del estado del arte del tema que queremos pues investigar. Entonces la segunda parte tiene que ver con los tipos de investigación. Esto es bastante teórico, les voy a ser franco, porque a la hora de las horas, nosotros como investigadores
pues a pesar que tenemos claros nuestro tipo de investigación, pues recuerden una cosa, ¿para qué investigamos? Para generar conocimientos, para resolver problemáticas. Entonces, no hacemos tanto énfasis en escribir, digamos, qué tipo de investigación es, o gastarle mucho tiempo a esto, porque nos interesa más la generación de conocimientos en sí. Y ahí de manera implícita ya van puestos los tipos que ahorita los vamos a platicar. Esto lo hemos platicado, que era la investigación. Y entonces los tipos aceptados por toda la comunidad científica a nivel mundial son estos tres. Tenemos investigación básica, aplicada y desarrollo experimental. Las primeras dos es la letra I que aparecía en I+D+I. La segunda es la letra D, seguido de la innovación, ¿verdad? Pero la clasificación, dependiendo del propósito, es investigación básica, aplicada y desarrollo experimental. ¿Qué hacemos con la investigación básica? Pues básicamente son trabajos teóricos o experimentales que, claro, generan nuevo conocimiento, pero hay que tener en cuenta que no se piensa en una aplicación en particular en ese momento. Es más teórico o experimento, pero no tenemos aplicación ninguna, sino que no estamos pensando en ese momento en qué lo vamos a utilizar. Es la investigación más complicada. No crean que porque dice básica es porque es fácil, no, es al contrario. Ahí generamos teorías, generamos teoremas que va a servir de base para futuras investigaciones. Un ejemplo de eso podría ser el estudio sobre las células madre. En su momento, pues no se sabía, cuando se intentó por primera vez estudiarlas, no se sabía para qué podían ser útiles. Se usó un estudio y se llegó a la conclusión que podría tener ciertas características que se podrían aplicar en diversos campos. Luego de esto, pues ya se le busca una aplicación en particular. En ese caso, pues estamos hablando de investigación aplicada, que también genera nuevo conocimiento. Son trabajos teóricos y experimentales también, pero la gran diferencia es que está dirigida hacia un objetivo práctico específico. Entonces, en ese caso de las células madre, una investigación aplicada sería aplicación de las células madre para regeneración de tejidos en el 15 grado 2, por ejemplo. Entonces alguien en ese momento pudo haber dicho, bueno, a lo mejor es posible que ayude para un esguince o para regeneración de un tendón o ligamento que se ha dañado. Entonces vamos a hacer el estudio, hacemos el diseño, tomamos sujetos, les aplicamos las células madre, medimos, se acuerdan todo el proceso y después nos damos cuenta que en realidad sí funcionan las células madre para recuperarse más rápido. Este es un caso típico de una investigación aplicada. De hecho, la mayoría de trabajos que se realizan en nuestras áreas son de este tipo. Y otro ejemplo podría ser el desarrollo de un sistema de detección de gases explosivos utilizando Internet de las Cosas, tal como el capítulo del libro que les comentaba que habíamos escrito con unos estudiantes. El tercer tipo es el desarrollo experimental. Aquí pues lo que hacemos, ¿se acuerdan de aquella definición del mapa que hicimos hace un rato? Pues la característica es que producimos nuevos materiales, productos o dispositivos. Utilizamos conocimiento previo que hemos generado nosotros o ha generado otra persona. Pero aquí la característica es que producimos nuevos materiales, productos o servicios, o dispositivos también. ¿Para qué? Para mejorar lo que ya existe. Entonces, imagínense que queremos desarrollar un sistema de alerta temprana para vulnerabilidades por lluvias y vamos a generar un hardware, un equipo, pues eso es desarrollo experimental. Esos son los tres adoptados y quizás aceptados por toda la comunidad científica a nivel mundial. En eso nos enmarcamos. De hecho, cuando ustedes redacten un artículo científico, que eso es lo que vamos a hacer, o la podemos tener varios para comparar con Escapan, pues tampoco es que en el paper se ponga el tipo de investigación, no se suele poner. De eso vamos a ver en las sesiones posteriores del taller y vamos a ver un par de prácticas, un par de tips también les voy a dar de qué debería de incluir un paper. Entonces no vamos a poner en el paper ni la justificación de manera explícita, sino que de manera de redacción, pues ahí se lee entre líneas pues la justificación y a lo mejor también se puede dejar entrever el tipo de investigación, pero nunca se pone de manera explícita. Por el enfoque sabemos que se puede dividir en cualitativa y cuantitativa, que son dos de las partes conceptuales en las cuales siempre se divide. Sabemos que una es de tipo numérica, que son las cuantitativas. Otra de las características es que las variables se definen a priori, es decir, el investigador define las variables,
y todo se analiza desde el punto de vista del investigador. Mientras que la cualitativa, pues la realidad se explica a partir de los investigados. Las variables se van construyendo muchas veces cuando se va haciendo el estudio. Las variables son más tipo narrativas. ¿Por qué? Porque son más enfocadas a estudios de tipo social. Imagínense que queremos tener o conocer sobre el comportamiento cultural de un pueblo indígena. Ese es un tipo cualitativo. Pues la realidad, para explicar esa realidad de lo que queremos hacer, vamos a hacerla a partir de la gente que es indígena. ¿Qué será lo mejor? Pues tal vez llevar un punteo de unas preguntas como ideas generadoras, pero hay que ir a entrevistarlos a ellos. Y es más, lo mejor sería irse a vivir con ellos, irse a vivir un tiempo, un par de meses, ver de cerca, pues se forman parte del proceso. Esa es sería la mejor manera en este caso. Y observen cómo entonces, con esas preguntas generadoras, vamos creando un diálogo y a lo largo del diálogo vamos generando nuevas preguntas. Y eso nos va a ir construyendo cosas a lo largo que se avance en el estudio. No es como la cuantitativa, que las variables ya estaban definidas de antemano. Una típica es una encuesta, cuando alguien pone una encuesta de opinión, una encuesta de desarrollo de un producto y que preguntemos cómo quisieran ese producto. Eso es cuantitativo. Mientras que lo cualitativo, con ese enfoque, pues va más enfocado, pues como les digo, a explicar esa realidad a partir de los investigados. Otro ejemplo serían los factores socioculturales asociados a la violencia intrafamiliar. Podemos tener algunas ideas, pero lo mejor es hacer la entrevista y conforme nos vayan contando van a ir saliendo nuevas preguntas. Eso nos va a permitir también tener nuevas hipótesis. No vamos a tenerlas desde un inicio. Podemos tener alguna idea, pero hasta que no estemos inmersos en el problema, nos vamos a dar cuenta en realidad de ciertos aspectos y va a generar nuevas preguntas y nuevas respuestas a eso. De hecho, la cualitativa tiene muchas otras clasificaciones: fenomenología, etnográficas, estudio de casos, teoría fundamental, estudios históricos. Pero estas son más del área social, como les comentaba. Muy rara vez nosotros investigamos en este caso. Hay diferentes formas también de diferenciarlas. Por ejemplo, se dice que la cuantitativa es más ética porque se explica desde el punto de vista del investigador, mientras que la cualitativa es más émica porque se investiga desde la perspectiva de los investigados. Y así hay varias diferencias entre las dos. Lo que sí decirles es que ambas se complementan, no es que una se tenga que hacer y la otra no. Normalmente siempre va a ser una mezcla de ambas. Aun cuando es cualitativa, pues interesa saber ciertas variables de tipo numérico. Por lo tanto, va a ser un poco también cuantitativa. Por lo general, entonces, se hacen estudios mixtos, ¿verdad? Que incluya ambas. Si hablamos del diseño, pues la cuantitativa es bien rígida porque tenemos ya un instrumento que hemos definido a priori, mientras la cualitativa no es flexible. Se van metiendo nuevas cosas a medida avanzamos, como les explicaba. Incluso la selección de la muestra, la cuantitativa es más estadística, mientras que la cualitativa no. La cualitativa lo que buscamos son casos que nos ayuden a tener información. Si estamos hablando de la violencia intrafamiliar, lo mejor sería buscar personas que han sufrido algún tipo de violencia. Alguien que nunca ha tenido algún tipo, pues no conviene porque no va a ser generador de información. Por lo tanto, también la muestra es distinta. Asimismo, los instrumentos de recolección, análisis de datos también se hace diferente. Y también inferencia, porque la cualitativa no siempre se puede generalizar, mientras que la cuantitativa sí. Tomamos una muestra y de la muestra generalizamos a toda la población, como cuando se hace, qué sé yo, un estudio de preferencia política. No es que nos pregunten a todo el país, seleccionan un grupo y con eso pues infieren y dicen así se comporta todo el país. Hay otros tipos por nivel de profundidad, son exploratorios, descriptivos, explicativos, y esto tiene que ver con el diseño de la investigación, el seleccionar qué tipo de investigación me conviene más. Hay estudios exploratorios que lo que busca pues examinar un tema poco estudiado. Aquí no vamos a tener hipótesis nunca porque no podemos suponer algo que no conocemos, ¿verdad? Por eso es que los exploratorios son temas poco estudiados, los descriptivos pues lo que buscamos es describir algún fenómeno, cómo se manifiesta, cómo se comporta, pero no se profundiza en explicaciones entre la relación de las variables internas. Para eso están los correlacionales o los causales que permiten correlacionar dos variables, o los causales que miden la causa-efecto. Tenemos también los experimentales, que lo que hacemos es manipular variables
intentando descubrir cómo afectan estas variables. Por ejemplo, cuando se dijo que 500 miligramos era la dosis para una acetaminofén y lo máximo es, digamos, 1002 pastillas, ¿verdad?, para el dolor, es porque se hizo una manipulación de los miligramos y vieron el efecto. Con eso también se ponen los límites entonces del uso de ese medicamento, pues ese es un tipo experimental. Modificamos variables para ver cómo se comporta este fenómeno. La modificación son intencionadas, ¿verdad?, para ver cómo es que influye. Y tenemos los no experimentales, que básicamente pues solo describimos y analizamos la realidad, pero no manipulamos las variables. Los otros son los retrospectivos, que les comenzaba, que eso se hacen cuando el efecto ya ha pasado, como en el caso del COVID. Ya habían fallecido personas, vamos a ver una autopsia y vemos qué sucedió ahí. Puede ser un estudio retrospectivo. Los prospectivos no, son un hecho que están por acontecer. Esas dos clasificaciones tienen que ver con el tiempo de ocurrencia. Por eso, como pueden observar, hay muchas clasificaciones en la parte teórica de la investigación. Sin embargo, recuerden no perder nunca de vista que lo que buscamos es dar conocimiento. El diseño nos va a permitir saber a lo mejor qué método utilizar o qué técnica o por lo menos clasificar, ¿no? Decir, bueno, nuestra investigación es de este tipo, pero el método científico tiene que ver con la forma lógica que el ser humano piensa para dar solución a algo. Entonces el método científico muchas veces lo aplicamos incluso ignorando que es el método científico, porque por naturaleza hacemos así cuando intentamos tener una idea, probar algo y descartar eso que hemos supuesto. Otros estudios son los correlacionales, miden la relación entre dos variables. Por ejemplo, si la edad está relacionada con la muerte por COVID, relación entre la enfermedad y la edad, entonces un estudio correlacional, o causa-efecto. ¿Qué pasa si tomamos ivermectina para el COVID? ¿Será que tiene algún efecto, no? Pues esos son otros tipos de estudios, ¿ya? Correlacionales, causales, de narrativa, de encuestas, de postfacto. Hay un montón de clasificación. Recuerden, en el mundo científico normalmente tenemos tres: básica, aplicada y desarrollo experimental. Hablando de hipótesis, son afirmaciones tentativas. No todas las investigaciones tienen hipótesis. Van a tener aquellas que son tipo correlacional, midiendo la relación entre las variables, o explicativo, o en las descriptivas, cuando intentamos pronosticar una cifra o un hecho. Solo en esos tres vamos a tener, por lo general, causal, correlacional o descriptivo. En el tipo exploratorio no se tienen hipótesis porque no podemos formular o suponer algo de lo que no conocemos, pues, como les decía anteriormente. En el cualitativo, si hubieran hipótesis, en ese enfoque se hacen antes de analizar los datos, mientras que el cualitativo no, van saliendo después. No podemos tener una hipótesis sobre el comportamiento cultural de los pueblos indígenas si no hemos ido a vivir ahí o estar de cerca viendo cómo se comportan. Cuando ya estemos ahí y hemos visto todo el fenómeno, hasta entonces vamos a generar hipótesis normalmente, que son hipótesis de tipo emergente. Mientras que las cuantitativas son hipótesis previas. Esa es la forma de los tipos de investigación. Finalmente, comentarles que, aunque ya lo hablamos un poco, el estado del arte nos permite pues, validar, tener esa fundamentación teórica de algún tema y nos permite básicamente contestar 4 preguntas. ¿Quiénes son los autores que están involucrados en la temática que nos interesa en ese momento? ¿Cómo han abordado la temática? ¿Cuál es la etapa de desarrollo actual de la técnica? ¿Qué solución han dado a ese problema? Y por último también, ¿cuáles son las tendencias futuras? ¿Qué es lo que se espera en los próximos años de esa temática? ¿Dónde buscar el estado del arte? Lo recomendado es hacerlo en papers, no en libros, porque los libros normalmente mucho tardan en editarse, a no ser que sean libros editados, como estos que les voy a mostrar ahora, que en su momento, cuando hizo Michelle la presentación, que habló de un par de libros que había editado, pues se refieren a estos. Ahí pueden observar una cosa interesante en los libros. Esos son 5 libros que tengo, 4 son editados, y ustedes si se fijan, por ejemplo, después de los nombres aparece editado, o aquí como este último que dice edited by, editado por. Esto implica que la editorial
que de hecho Springer es una de las editoriales más prestigiosas a nivel mundial. La editorial nos confió a nosotros como editores para tener el proceso de publicación de un libro, es decir, que ciertos autores envían temas y nosotros como editores decidimos si esos temas se aceptan o no para que puedan entrar dentro del libro. O sea, los capítulos que están en el libro no son nuestros como editores, o algunos pueden ser nuestros, porque aquí en estos yo tengo un par de capítulos, pero no necesariamente, sino que hay otros autores que envían los trabajos para que se puedan publicar ahí. Para ello hay que tener mucho recorrido en el ámbito de investigación para que una editorial nos acepte como editores. Pero estos libros sí se salen muy pronto, mientras que un libro normal como el cálculo de Larson o Leijold, pues el autor tardó muchos años en escribirlo. Eso hace que se desfase de lo que está ocurriendo ahorita en la ciencia en ese tema. Por tanto, un libro tradicional, que ese se llama Autores, no es recomendado para el análisis del estado del arte. Para esto sí, para libros editados sí, porque tenemos un libro ya. O sea, tenemos un libro del 2020, por ejemplo, acá. Tenemos un libro que este es 2021, el que está a la derecha. Es decir, libros muy recientes, porque son libros editados. Y la otra fuente de información va a ser los papers, que para ello podemos utilizar lo que ya conocen ustedes, el IEEE Explore, por ejemplo, que nos va a permitir filtrar aquellos papers que nos puedan servir. Ahora, ¿cómo vamos a saber qué paper es bueno o qué no es bueno? Pues para ello, eso un poco de la experiencia nos va dando, pero una de las formas iniciales, voy a hablar rápidamente de ello, creo que estamos llegando casi al tiempo, pero en el IEEE Explorer pueden encontrar muchísimos artículos, pero hay que tener en cuenta, voy a poner un tema de mantenimiento, digamos. Primero, la búsqueda tiene que ser en inglés, porque la mayor parte, aunque esté escrito en español, pues el título va a estar en inglés, eso sí es, porque es un requisito de IEEE. De hecho, si piensan mandar a Conexcapan el paper, recuérdense que el título, abstract, palabras clave, tiene que estar en inglés. El resto puede estar en español. Una de las cosas importantes antes de tratar de ver un paper, por ejemplo, este se puede ver porque está abierto, ahí tenía el candado en verde. Una de las cosas importantes cuando se hace el análisis es ver las referencias. Este va a tener muchas porque vean una cosa, y voy a aclarar eso. El estado del arte, recuérdense que es lo último que se sabe sobre una determinada técnica. Eso es el estado del arte. Mientras que también hay artículos de revisión del estado del arte, como este. Este es un artículo en el cual plasma el estado del arte de una técnica. Aquí se recopila todo lo que se sabe. Es decir, que un artículo de revisión del estado del arte hicieron una revisión exhaustiva para crear el artículo. Este es un review paper. Más adelante vamos a ver los tipos. Este va a tener muchas referencias porque es una característica. Eso significa que el autor ha hecho un buen estudio, ¿verdad? Por lo general, este tiene 22. Una forma fácil de ver si el artículo vale la pena es que si el artículo tiene menos de 10 referencias es porque el autor pues no ha profundizado mucho en el estudio. Hay que descartarlo, aun y cuando aparezca en IEEE Explore. Lo que sucede es que como en IEEE Explore resume también a veces artículos de congresos, muchas veces los editores del congreso no tienen el cuidado de filtrar adecuadamente las temáticas. Entonces hay que tener cuidado. Normalmente los papers de IEEE Explorer están con candados, no se pueden acceder, hay que pagarlos, ¿verdad? Porque están publicados de forma tradicional. Si ustedes se fijan en lo siguiente, se dan cuenta, vamos a retroceder, de que habían varios que tienen el candado como rojo. Eso es porque no se puede descargar, hay que pagarlo. Vale alrededor de $14.50, si mal no recuerdo, para poderlo comprar. $14.95 si es miembro y $33 si fuera no miembro. Antes de hacer una compra de un artículo de estos, pues IEEE Explorer nos pone a disposición el abstract, que nos permite básicamente con el abstract saber cómo ha abordado el autor la temática, y con esto nos vamos a dar cuenta si vale o no vale la pena. También vamos a poder ver las referencias y ahí darnos cuenta de cuántas referencias tiene el artículo. Esto antes de comprarlo, uno dice, bueno, tiene solo 11 referencias, veo que el abstract es muy básico, a lo mejor no vale la pena, no voy a gastar mi dinero en ese paper. Pues esa es una de las formas de
poder detectar básicamente. Hay software que nos permite pues ordenar y gestionar todos los papers. Ahí les recomiendo Mendeley Desktop. Con Mendeley nos les va a permitir, además de gestionar los papers que vayan descargando, este es gratis, poder sistematizarlos y también exportar referencias bibliográficas. Generar bibliografía, que eso también es súper importante. Además de Triple Explorer, pues tenemos otras bases de datos como el Sevier. Es otra de las grandes bibliotecas electrónicas de referencia donde pueden consultar papers o consultar libros. Pero recuerden, el estado del arte se busca en papers, en trabajos recientes. No debe tener más de 10 años de existencia de información. Es decir, que no vamos a ir a buscar el estado del arte a un libro del año 2000. Eso ya está, o un paper del año 2000, eso está muy viejo para el análisis del estado del arte. Para una teoría o una fórmula en particular, pues claro que me puede servir una fórmula que incluso antes se pudo haber descubierto, pero para el estado del arte hay que fijarse máximo en 10 años atrás para poder tener una buena revisión. Voy a pausar en esta primera sesión para dejar el espacio para preguntas. Ingeniero, creo que hay 2 preguntas que están en el chat, pero no sé si ya las logra ver. Ahorita deme un segundito. Bien, alguien preguntaba qué era una norma, ¿cierto? ¿Qué quedaría, en qué categoría quedaría una norma? Pues fíjense que las normas al final son buenas prácticas que se plasman en un estándar que obviamente después de tener esa etapa de investigación, pues los científicos se dan cuenta de que pueden contribuir creando ciertos lineamientos que van a ser un estándar. Por ejemplo, imagínense que el Wi-Fi está basado en la norma IEEE 802.11 y ahí define todas las características, ¿verdad? De distancia de transmisión, tensiones, etcétera, etcétera. Entonces la norma sí que recopila pues básicamente esas buenas prácticas, esos valores característicos, que en sí obviamente fueron en su momento resultados de investigación, pero como tal no es investigación, pues sino que es un producto. Recuérdense que para desarrollar tecnología, la tecnología se desarrolla por descubrimientos, por la investigación, por donde la tecnología no es investigación en sí, pues lo mismo ocurre con la norma. Bien, preguntan también Mauricio Saca, desde su punto de vista, ¿cuáles son las cualidades y habilidades que uno investigador debe de adquirir? Alguien una vez me preguntaba eso de que cómo se aprende a investigar. Pues investigando. Esa es la única manera, intentándolo. No vayan a ustedes a sentirse mal si ustedes escriben algo y se lo rechazan. Hay que agarrar todos esos consejos cuando alguien le rechaza un artículo para poder ir mejorando, para poder ir corrigiendo lo que no se debe de hacer. La única cosa es pues que hay que tener bastante gusto por la curiosidad, por intentar explorar. Un investigador todo el tiempo anda en eso. Alguien puede estar en la playa, pero de repente está pensando en cómo darle solución a algo. El investigador es siempre así, siempre va a ser una persona que va a estar intentando pues darle solución a algo, pero sí, tiene que haber pues mucha inversión de tiempo y sobre todo hacernos el hábito, ¿no? De pues nunca rendirnos tampoco, porque es que la investigación no es que la primera va a salir una prueba o lo que tenemos en mente, ¿verdad? Eso es de las cosas que le podría recomendar, Mauricio, y tratar de escribir, tratar de investigar. Sobre todo una de las cosas que sirve mucho es leer, ir a leer cómo han hecho los demás, lean papers, y ahí se van a dar cuenta la forma de redacción, cómo abordan la temática, cómo le dan solución. Eso va a ser sumamente importante. También Elmer menciona el término spin-off. ¿A qué se refiere? Bien, spin-off hay de dos tipos, spin-off industriales y spin-off académicas. Las industriales, o ambas son empresas, La diferencia es de dónde surgen. Un spin-off de industria es aquella que surge
como una ala, digamos, una rama adicional del rubro principal. Ejemplo de ello, el ingenio La Cabaña. Ellos hacen azúcar, pero también de repente se les ocurrió, bueno, ¿y por qué no destilamos y hacemos ron? Pues esa empresa de Ron Cihuatán es un spin-off, porque es una empresa paralela que nace dentro del seno de otra empresa. En el caso de una empresa, de una spin-off académica, es una empresa que nace como producto de investigación. Imagínense que estamos hablando nuevamente de este sistema de hardware que estamos diseñando para vulnerabilidades. Imagínense que nos va súper bien después de hacer el diseño experimental, el prototipo, patentamos incluso, nos va súper bien. ¿Cuál es el siguiente paso? Que dentro de la universidad, ustedes con un profesor que han hecho el trabajo, pues la universidad les da un espacio físico para montar la empresa. Ahí va a estar la oficina de la empresa dentro de la universidad. La universidad les apoya durante un tiempo prudencial con internet, con energía eléctrica, etcétera, para que se logren establecer. Además, les da asesoría legal, les busca inversores, etcétera. Ese ecosistema, pues a eso le llamamos spin-off, a la creación de una empresa después de un resultado de investigación. En la universidad también ya estamos trabajando mucho en ello para que ustedes lo sepan. Estamos ya en la disposición de pues acoger algún spin-off que valga la pena, porque también para eso hay que evaluar que la spin-off valga la pena, pero en síntesis, un spin-off es una empresa que nace como resultado de investigación. Tenemos un producto, un servicio, un proceso, y ahora queremos comercializarlo. Creamos una empresa. ¿Una empresa dónde? En la universidad. La universidad nos acoge durante un tiempo prudencial. Pues a eso se le llama spin-off. Omin pregunta, ¿dónde busca usted la información? Revista, página web, además de Triple Explore, para el estado del arte. Normalmente, Omin y Triple Explore y el Sevier, esas son de las bases de datos de referencia. Además de la web de la ciencia, Web of Science, ahí también pues, se logra indexar ciertas cosas. Hay otros esfuerzos, recuérdense que Triple Explore tiene cerca de 100 revistas de las transactions, pero todas están puestas en IEEE Explore, por eso que es la principal fuente. Si ustedes vieron, tiene más de 5,5 millones de ítems. Pues por lo general busco ahí o busco en el Sevier. Para la área de ingeniería, pues son de las dos fuentes de referencias más importantes, digamos. Conoce herramientas para desencriptar los artículos con requisitos de pago para acceder a ellos, de forma a poder acceder de forma gratuita. Bien, sí que hay algunos mecanismos. De hecho, hay otros que, como el Academia o ResearchGate, que son más como redes sociales para investigación. Yo no sé ni cómo, de repente me parece un perfil ahí, pues yo no comulgo con eso, no me gusta. Aunque de mi punto de vista muy personal, la ciencia tiene que ser abierta. Eso permitiría que pues tengamos más desarrollo, pero en sí esas dos esfuerzos no me gustan. Sí que hay otras formas de hacerlo, después podemos platicar al respecto, pero sí que hay por lo menos un mecanismo ahí que es el infalible, ¿verdad? Que es para ello. Sobre todo sabiendo de que lo que buscamos pues es aprender, tampoco es que vamos a hacer dinero con los papers, pero hay que respetar también la parte de derechos de autor, eso sí, siempre que quizás eso es más importante que el hecho de que se compre o no el artículo. Lo importante es la ética, el hecho de que ustedes, si hacen si de repente toman de referencia algo que alguien ha publicado, hay que citarlo. Pues, la ética ante todo, eso hay que tenerlo muy claro, más que el hecho de conseguir un artículo, porque es más, yo normalmente no tengo necesidad de eso porque en la Universidad Politécnica de Madrid, como exalumno, tengo acceso al IEEE Explorer completo. Solo me conecto vía VPN y de ahí puedo descargar cualquier artículo. Pero sí que existen algunos mecanismos. Luego dice Nicole, en el dado caso que se esté haciendo una investigación en lugares que quieren mantener su identidad anónimo, ¿cómo se haría? Ajá, para explicar esa información como válida, y de ser así que de referencia no se podría colocar nada. Ajá. Fíjense que sí, Nicole, normalmente a algunas empresas no les gusta que aparezca su nombre ahí, pero que sea confidencial. Eso me pasó alguna vez con un ingeniero azucarero. Ahora ya cambiaron la política, ya dicen ellos que no hay problema, por eso les puedo decir que era el ingenio Casa, Central y Salco. En su momento decían que no, ahora ya no hay problema que le pongamos. ¿Qué manejábamos? Manejábamos el estudio de caso diciendo que se hizo un ingeniero azucarero, no mencionábamos nombres, con eso nos librábamos de que hubiera alguna contradicción con la parte confidencial que se manejaba. Entonces lo que se hace es no mencionar el lugar,
¿verdad? Pero siempre se puede validar, pues diciendo que se hizo la prueba en un inicio de su carrera, estos son los resultados, etcétera, pero hay que evitar mencionar el nombre. Adair Galicia pregunta qué ocurre cuando una investigación refuta el fundamento de otra. ¿Existen plataformas que se dediquen a actualizar este tipo de información? Normalmente no. Normalmente, pues simplemente ese paper más nuevo incluso menciona que las investigaciones de los otros quedaron cortas o las pruebas que se hicieron no están adecuadas o están mejores las nuestras, etcétera. En el nuevo artículo se suele poner, pero no hay ninguna plataforma para eso. Lo que hay que tener mucho cuidado es, si lo voy a repetir, que en la investigación hay que tener ética de diferentes formas, ¿no? Ética con las pruebas que hacemos, ética si vamos a usar datos de personas que ellos estén informados y de acuerdo de utilizar sus datos, y sobre todo ética en la publicación, que todo lo que no es nuestro hay que citarlo, y nunca copiar y pegar, obviamente, ¿no? Cualquier cosa que se tome de referencia, de idea, hay que hacer la cita. Eso es sumamente importante, más que cualquier cosa, como les digo, porque eso habla también de los profesionales que somos. No sé si se sabían, pero IEEE tiene una blacklist, tiene una lista negra de autores. Esa lista, que son un montón, ni idea tienen a nivel mundial, la mayoría son de la India, y ahí se menciona nombre, universidad incluso a la que pertenecen y cuántos años están baneados de IEEE. Es decir, que no pueden publicar en ningún medio de IEEE porque infringieron algún elemento de derecho de autor. ¿Qué más? Josué Aldano pregunta de qué forma se puede proteger la propiedad intelectual de las investigaciones. Pues tenemos tres mecanismos de generación de protección. Uno es la patente. Una patente es una protección temporal que da el Estado, en este caso el Estado de El Salvador, es por 20 años. Eso es sobre un dispositivo. Imagínense que creamos el hardware del que hablábamos, pues podemos ir a patentarlo y podemos agregar sus elementos que se llaman reivindicaciones, que son qué es lo que queremos proteger del elemento, que va a tener un dispositivo de transmisión inalámbrica de este tipo, que se va a comunicar con un elemento de esta naturaleza. Esos detallitos se llaman reivindicaciones y esa protección se llama patente. Para que algo sea patentable tiene que tener aplicación industrial, si no, no se puede, ¿verdad? Por eso tenemos otros dos tipos, que uno sería el modelo de utilidad, que básicamente tiene el mismo tiempo de protección, 20 años, y lo que hacemos en el modelo de utilidad básicamente es que hacemos un mismo proceso que ya se hace, pero de forma distinta. Un ejemplo para entenderlo sería, antes para arrancar un vehículo se insertaba la llave y se giraba. Solo eso existía. Viene Mini Cooper y inventa el hecho de poner una llave inalámbrica y solo se presiona un botón. Puede ser un modelo de utilidad, porque arranca el motor, obviamente, pero con otra forma, de otra manera se hace. Se protegió en su momento. Ahora ya esto está, después de que se rompe la protección temporal, que básicamente viene a ser como un monopolio que el Estado le da al autor, ya todos pueden utilizarlo. Pero eso que ahora todos pueden utilizar ese mecanismo en cualquier marca. Y la última es el diseño industrial, que básicamente lo que tenemos es una forma, proteger una forma. Imagínense que a alguien se le ocurre hacer un monitor en forma de cacahuate, pues ese diseño, esa forma se puede proteger. O como en su momento fue la botella de Coca-Cola, pues ahora ya no hay que... Lo que pasa es que ya no es necesario tampoco protegerla, ya pasaron el tiempo prudencial y ni aunque fuera todavía, pues ya no vale la pena porque ustedes ven la forma y ya saben que es una Coca-Cola, pues cualquiera que no quiera copiar ya sabe que estuviera robando la idea. Pero esas son las tres formas. Bien, quiero ver. Aparece también Jonathan. En el caso de acceso gratuito a artículos bajo pago. Ah, bueno, él puso ahí. No quise mencionar nada por lo mismo. No sé si hay una pregunta adicional. Creo que ya no hay más preguntas, ingeniero, así que no sé si hay alguien que quisiera hacer una última y si no, pues vamos a ir finalizando este espacio. Ah, bueno, aquí hay una, ingeniero, de Ok, Gerson Antonio. bueno, Gerson dice, en el caso de herramientas para citas bibliográficas, aparte de Mendeley, sí, hay por ejemplo Zotero. Zotero es otro gestor de citas bibliográficas. Mendeley y Zotero pueden utilizarse. Yo no utilizo, para serle franco, ninguno de los dos, porque la redacción la hago en LaTeX,
que en su momento vamos a platicar de ello más adelante en el taller. Entonces yo directamente genero la referencia para incluirle un archivo de bibliografía de látex. En Overleaf, por ejemplo, hago los papers. Word era la vieja forma de hacerlo, aunque todos los que iniciamos normalmente pues pasamos por ahí, por Word. Ustedes que inician, es normal que utilicen la plantilla en Word. Entonces sí que conviene tener algún otro gestor, como Mendeley o Zotero, por ejemplo. Pero ya actualmente ya no utilizo eso, sino que directamente voy a Overleaf y en Overleaf consigo las citas. Aunque también, para ser franco, ambos software, Mendeley y Zotero, permiten generar archivos de .viv, que son básicamente bibtex, y eso se puede incluir también en Overleaf, que también puede ser. Es otra opción, pero contestando esa, Zotero sería otra opción. Ok, muchas gracias. Damos por finalizado este espacio por el tiempo. Agradecemos a nuestro facilitador por compartir con nosotros en esta primera sesión. Agradecemos a todas y a todos por su asistencia y esperamos que esta actividad sea de gran valor para todos ustedes. Les invitamos a estar pendientes de nuestras redes sociales para que puedan participar en otras actividades y también en las siguientes reuniones que vamos a tener. Solicitamos puedan llenar el formulario de asistencia y recuerden que se les hará entrega de un diploma de participación por su participación constante en el taller. Damos por finalizado el evento y en nombre de la rama estudiantil IEEE UDB les deseamos una feliz noche. Buenas noches.